Dios les bendiga. Amén. Feliz inicio 2019. Un año en que vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Estás convencido de eso? Amén. Qué bueno. Si pudimos apreciar la bendición que Dios nos dio en el 2018, estoy seguro que en este 2019 también vamos a recibir no solamente esa, sino mucho más. Porque Dios es un buen padre y Él quiere lo mejor para sus hijos. Sí, dice la palabra del Señor que si nosotros siendo malos damos las mejores cosas a nuestros hijos o tenemos los mejores deseos hacia ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos dará a nosotros lo mejor. Eso es una garantía. El hecho de que Dios sea un buen Padre es una garantía de que las bendiciones van a llegar a nuestras vidas. Así que estate tranquilo. Vive en paz, echa afuera el afán, que Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Amén. Qué bueno que creas eso. En el plan de Dios hay dos grandes pactos, ¿ok? En el plan de Dios hay dos grandes pactos. El viejo pacto o el pacto de la ley y el nuevo pacto, también conocido el pacto de la gracia. Dos grandes pactos en el plan de Dios. El viejo pacto es una sombra o fue una sombra de lo que había de venir. Ese viejo pacto es un instrumento o fue un instrumento para llevarnos a Cristo. Fue un instrumento para llevarnos al nuevo. ¿Ok? Y este viejo pacto fue imperfecto y por ser imperfecto dio lugar al segundo pacto, es decir, al nuevo pacto. Y cuando dio lugar a lo nuevo, entonces lo viejo quedó abolido, quedó invalidado, pereció, quedó hasta allí. Así como dice Hebreos 8, 7 y 13 dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ciertamente desapareció porque Jesucristo estableció el nuevo pacto. Incluso cuando nosotros ministramos la cena del Señor, una de las instrucciones es tomar el vino y repetir las palabras del Maestro que dice, este vino representa mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Y si la sangre de Jesús se derramó sobre tu vida, tú estás en el nuevo pacto y no en el viejo. Amén. Así que lo que queda vigente es el nuevo y el viejo ha quedado anulado. Pablo dice que ser creyente y ser del nuevo pacto es algo importante. Pero alguien que es creyente y que está en el nuevo pacto puede andar en el viejo. Eso es posible. Es decir, está en el nuevo, Jesucristo lo libertó, la sangre de Jesús lo limpió de todo pecado, es una persona salva, está en el nuevo pacto, pero vive según el viejo. Eso puede ocurrir. Y Pablo llama a esto andar en la carne y no en el espíritu. ¿Qué tal? ¿Qué es andar en la carne? Andar en la carne es ser nueva criatura y seguir viviendo bajo los rudimentos del viejo pacto. Eso es andar en la carne. Porque andar en la carne es vivir bajo la ley judaica. Y dice el apóstol Pablo que la ley te conduce a la muerte. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque cuando estaban las personas en el antiguo pacto, era la ley quien los conducía y les decía, si hacen todas estas cosas vivirán. Pero los que están en el nuevo pacto son dirigidos y vivificados por el Espíritu. Y el nuevo pacto dice, por la fe el justo
vivirá. La vivificación del Espíritu te lleva a la vida, pero estar bajo los rudimentos de la ley te lleva a la muerte o te conduce a ella. Porque no somos capaces ni tenemos la capacidad de cumplir todos los rudimentos de la ley. Pero el Espíritu que mora dentro de nosotros nos guía a hacer la voluntad de Dios y entonces ha traído su vida a nosotros y tenemos vida. Por lo tanto, según el apóstol Pablo, el pecado más grande que hay para la humanidad es judaizar. Y judaizar es actuar según el viejo pacto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un creyente, una nueva criatura, va a querer comportarse como si estuviera en el viejo pacto? ¿Por qué razón? Mira, hay muchas respuestas, pero una de ellas es porque es fascinante. Estás en el nuevo pacto, eres nueva criatura, pero lo del antiguo pacto es fascinante. Ciertamente es una insensatez, como dice el apóstol, pero se llega a ese comportamiento por fascinación. Es cautivador, es atrayente. A la gente, a los creyentes, a los hermanos de la iglesia, a muchos hermanos de la iglesia, nos encanta todo lo que tenga que ver con el sistema judío. Nos encanta todo lo que tenga que ver con la ley antigua. Las danzas, los ritos, las fiestas. ¿Sí? Nos encanta usar términos y palabras que ellos usaban, como Yeshua HaMashiach. Nos encanta volver a las antiguas fiestas. En estos días, en diciembre, muchas iglesias celebraron el Hanukkah. Algunos están celebrando ritos como sacrificios, cuando ya el sacrificio eterno fue dado, que es Jesucristo. Muchos creyentes están esperando el templo de Jerusalén como parte del cumplimiento del plan de Dios, sin entender que el templo fue Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el templo. Muchos están esperando que se levanten nuevos sacerdotes y ofrezcan nuevamente holocaustos, que sean sacrificados nuevamente animales en ese templo que esperan que se levante en Jerusalén como parte del plan de Dios, sin entender que ya el Cordero de Dios fue inmolado para siempre, que ese fue Jesucristo, y no cubrió el pecado, sino que lo quitó para siempre. Es Jesucristo el centro de toda la profecía y de todo el plan de Dios, y en Cristo no nos hace falta nada, pero nos fascinan esas cosas. Y Pablo dice en Gálatas 3, del 1 al 5, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Y ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificados, esto solo quiero saber, ¿acaso han recibido el Espíritu por las obras de la ley o lo han recibido por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora están acabando por la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y culmina diciendo: aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, no lo hace por las obras de la ley, sino porque ustedes escuchen por fe. Por fe. Entonces, Pablo aquí está viviendo una situación en la iglesia de Gálatas, y Pablo les dice a ellos: miren, yo lo que recibí de Cristo lo recibí directamente de Él. Y cuando lo recibí no fui a nadie a buscar explicación, a buscar dirección, sino que me fui al desierto y allá el Espíritu me instruyó. Pablo dice: cuando subí a Jerusalén, solo me entrevisté con Santiago,
y me dio unas cuantas instrucciones. Pero él pudo entender que así como Pedro había sido llamado para el ministerio de la circuncisión, es decir, para ministrar a los judíos que se habían entregado a Jesús, que habían nacido de nuevo, habían dejado la ley y ahora estaban bajo el nuevo pacto. Pablo dice, así Santiago entendió que yo fui llamado para el ministerio de los gentiles. Ellos entendieron eso, dice el apóstol. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que cuando estábamos entre los gentiles, vino Pedro y comía con nosotros, comía marrano, comía cochino, comía morcilla, entraba en casa de los gentiles y disfrutaba de todas esas cosas. Pero cuando venía gente de Jerusalén, entonces Pedro ya no quería comer cochino. Entonces Pedro se comportaba de otra manera y Bernabé, dice el apóstol, que cayó en eso también. Entonces cayeron en la apariencia, queriendo volver nuevamente a los rudimentos del judaísmo delante de los gentiles. Y no solamente eso, sino que estaban obligando a los gentiles a hacer ritos judaicos, como circuncidarse, no comer ciertas comidas, etcétera, etcétera. Y dice el apóstol que tuvo que confrontar a Pedro y decirle, epa, lo que estás haciendo no está bien. Porque si tú siendo judío no judaizas, porque has entendido que Jesús derramó su sangre sobre ti y eres libre, ¿cómo siendo libre vas a esclavizar a los gentiles a estos rudimentos que no conducen a la vida, sino que conducen a la muerte? Lea Gálatas y entenderá lo que estoy diciendo. Y es donde Pablo entonces le dice a Gálatas, oh Gálatas insensatos, se han dejado engañar nuevamente. Se han dejado engañar nuevamente. Pero aquí el punto es que tú estás, iglesia, en un nuevo pacto y no tienes que volver al antiguo pacto. Mi pregunta en esta mañana es, ¿bajo qué pacto caminas? ¿O bajo qué pacto te comportas? ¿Estás en el nuevo? Es cierto. ¿Has aceptado a Jesús? Excelente. ¿Eres salvo? Sí, por la sangre del Cordero. ¿Estás en el nuevo pacto? ¿Perteneces a la Jerusalén celestial? A la Israel espiritual, a la verdadera Israel, la iglesia del Señor. Pero, ¿bajo qué pacto caminas? ¿Bajo qué pacto andas? Porque es posible que seas nueva criatura y sigas viviendo bajo los rudimentos del antiguo. Yo sé que si hago esta pregunta muchos me van a decir, pastor, por supuesto que en el nuevo. Yo vivo en el nuevo pacto. Sin embargo, yo te digo en esta mañana, debes probarte. Debes probarte. Yo me he probado. Hay cosas en mi manera de vivir el cristianismo que he tenido que entender que estaba bajo el antiguo pacto. Y dije, necesito ser libre. Pero es necesario examinarse, probarse. ¿Bajo qué pacto estamos? Y surgen muchas preguntas para examinar bajo qué pacto estamos. Por ejemplo, ¿qué debes hacer para ser salvo? ¿O qué estás haciendo para conseguir la salvación? Si estás haciendo algo para conseguir la salvación, estás bajo el antiguo pacto. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras que podamos hacer. ¿Sí? Si estás viniendo a la iglesia para ser bendecido, estás en el antiguo pacto. Porque vienes a la iglesia simplemente a disfrutar la presencia del Señor. Porque es que ya eres bendecido. En el nuevo pacto funciona la gracia. Es decir, Dios derrama su bendición sobre ti por gracia. Y entendiendo esto, que sirve como soporte de nuestra nueva serie, yo quiero que hablemos de la salud de nuestras finanzas. Y hablando de la salud de nuestras finanzas, nosotros vamos a poder hacer un autoexamen a ver si estamos caminando en el nuevo pacto o en el antiguo pacto. Entonces hoy quiero llevarte a una introducción para que hablemos acerca de salud en las finanzas.
tener finanzas saludables. Y vamos a comprobar por las finanzas, porque podríamos usar muchos temas más, pero siempre cada año tomamos enero para hablar de finanzas, para hablar de recursos, para hablar de trabajo, para hablar de principios que nos van a ayudar a crecer en esa área. Y entonces vamos a abrir este mes para tener esta serie que se va a llamar Salud Financiera. Y también va a servir para autoevaluarme, repito, o autoevaluarnos para saber si estamos en el antiguo pacto o en el nuevo. La salud de tus finanzas depende del pacto en que te estés moviendo. Si te mueves en el viejo pacto, tus finanzas no serán saludables. Tendrás finanzas, pero no serán saludables. Si te mueves en el nuevo pacto, tus finanzas serán saludables. ¿Sí? En esta serie no te vamos a decir cómo hacer recursos financieros. Esta vez no vamos a hablar acerca de cómo hacer recursos financieros, sino que te vamos a hablar de cómo manejarlos saludablemente. De cómo el manejo de tus finanzas puede traerte salud siempre y cuando estés en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Escucha esto, Dios está interesado en cómo tú manejas tus finanzas. Dios está muy interesado en cómo manejas tus finanzas. Es más, Dios te bendice y espera que tú las manejes, que manejes esa bendición. Si es en el área financiera, Él espera que tú la manejes saludablemente. Si la manejas bajo el viejo, no tendrás salud, repito, pero si la manejas bajo el nuevo pacto, entonces serás saludable financieramente. Así que esta serie es muy importante, porque de una u otra forma tú manejas finanzas. De una u otra forma el dinero llega a tus manos, los recursos llegan a tus manos, los bienes llegan a tu vida. Y a Dios le interesa cómo tú manejas eso. ¿Qué haces con esos recursos? ¿De qué manera lo inviertes? Y eso también va a demostrar bajo qué pacto estás viviendo. Amén. Ahora mira, quiero comenzar diciéndote que Dios está interesado en que nosotros demos. Yo sé que nadie dice amén, pero Dios, es el interés de Dios que nosotros demos. ¿Amén o no amén? No está tanto interesado en que nosotros recibimos como el interés de Dios en que nosotros demos. ¿Qué tal? Es más importante para Dios que nosotros demos que recibamos. Porque más bienaventurado es el que da. Y usted dice, pero pastor, Dios nos bendice y para que nos bendiga tenemos que recibir. Sí, eso es una bienaventuranza. Es bienaventurado aquel que recibe, pero es más bienaventurado el que da. Así que Dios está muy interesado en que nosotros demos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una forma de manifestar el dar. ¿Sí? Como Dios le interesa que demos, entonces en el Antiguo Pacto Dios ideó una forma para que los que estuviesen bajo ese pacto diesen. ¿Sí? Y en ese viejo pacto Dios mostró lo importante que es dar a otras personas. Escuche bien esto, con el dar en el antiguo pacto mostraban las personas que estaban en él que la bendición había venido de Dios y mostraban obediencia. Mostraban dos cosas cuando daban en el antiguo pacto. Mostraban primero el reconocimiento de que la bendición provenía de Dios y segundo, de que eran obedientes. Así que dar en el antiguo pacto era una obligación, ¿ok? No se ponía en discusión si querías o no dar, tenías que hacerlo, era una ley, tienes que dar. Si no dabas, era desobediente y si dabas,
obedecía. Puede ser que la actitud de una persona fuese no querer dar, pero no se le iba a evaluar su actitud, sino que se le iba a evaluar su acto. Así que si una persona no quería entregar algo, pero al final lo hacía, esa persona delante de Dios por la ley era una persona justa porque lo había hecho, aunque no quería hacerlo. Era obediente. ¿Ok? Lo otro que habla de esta forma de manifestar el dar en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto es que para ser bendecidos tenías que dar. Dios dice, si das, te bendigo. Debías dar primero y la bendición llegaba después. Si dabas, te llegaba la bendición. Dios decía en su ley, da para que reciba. Tenías que dar para recibir. Amén. ¿Sí se entiende? Lo tercero que describe la manera de dar en el Antiguo Pacto es que cuando no dabas, desobedecías. Y la desobediencia traía maldición al transgresor. Si doy, soy bendecido. Si no doy, desobedezco y me llega maldición. ¿Ok? Lo cuarto, existía un sistema de cómo se debía dar. Porque la ley no solamente dice qué hacer, sino que muestra cómo hacerlo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros predicamos el qué y dejamos afuera el cómo. Y los judíos que estaban bajo la ley sabían o conocían el qué hacer. Y también Dios les instruía en el cómo hacerlo. Y ellos tenían un sistema de cómo dar. Por ejemplo, ellos tenían que dar ofrendas por expiación. Dios dice, tráeme ofrenda, ese es el qué. Pero para que sirvan de expiación, es el cómo. ¿Ok? Estas ofrendas se presentaban una vez al año delante de un sumo sacerdote para que hubiese perdón de los pecados sobre todo el pueblo. ¿Ok? También ellos ofrecían ofrendas de paz, por la culpa, por olor grato. Y estas ofrendas se presentaban cuando se ameritaba. Cuando había una transgresión de una persona a la ley, entonces esa persona podía llevar una ofrenda de paz, una ofrenda por la culpa, una ofrenda de olor grato, delante de Jehová, unas tórtolas, un corderito, y entonces esa persona iba delante del sacerdote y le decía, mira, quiero ofrecer esto a Dios porque he pecado y entonces quiero que Dios sea propicio a mí. Y ofrecían entonces esos holocaustos. No tenía que esperar una vez al año, sino que cuando ameritaba, entonces iba y ofrecía este tipo de ofrenda. También existían ofrendas por voto. Era cuando alguien decía, Jehová, yo quiero que me vaya bien en tal cosa, así que yo te prometo darte tal cosa. Y entonces llevaban eso que prometía delante del sacerdote y el sacerdote ofrecía esa ofrenda y esa era una ofrenda por voto. Existían ofrendas de primicias. Las ofrendas de primicias eran aquellas que estaban establecidas como una norma y una fiesta en que ellos tenían que dar lo primero del fruto, lo primero que salía de lo que habían sembrado, tenían que llevarlo para honrar a Dios, ¿sí? Y tenían que hacerlo cada año. Y existían las ofrendas de diezmos, que es una ofrenda, pero de diezmos. Y escuche bien esto, de cómo lo hacían los judíos, cómo diezmaban los judíos. A veces nosotros decimos, bueno, hay que dar diezmo, porque Dios lo mandó en una ley o porque era antes de la ley y los judíos lo practicaban, etcétera, etcétera. Ajá, pero nunca nos ponemos a estudiar cómo lo hacían los judíos. Y yo creo que a ti no te va a gustar hacerlo como los judíos. Mire, el diezmo en la ley era anual. No era ni diario, ni semanal, ni mensual, sino que era anual. Búsquelo ahí en Deuteronomio, Levítico, lea eso. Aunque salen muchos nombres y mucha genealogía, ahí nos deja algo bueno. Aprendemos muchas cosas. Léalo. Anual. Era una ofrenda anual, donde ellos traían la 10ª parte del producto
que le había dado la tierra. Y usted se va a dar cuenta que todas las ofrendas que daban los israelitas tenían que ver con animales y productos de la tierra. Nunca traían dinero, nunca. Siempre traían cordero, frutas, legumbres, cereales, lo que produjera la tierra. ¿Ok? Mire, el diezmo colocaba una medida a la ofrenda del israelita. ¿Ok? Colocaba una medida. La medida era el diezmo. Todo el año trabajaban, cosechaban y ellos iban guardando el 10% de lo que le producía la tierra, de lo que tenían, y entonces cuando ya lo tenían listo, lo llevaban a Jerusalén una vez al año. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los judíos con el diezmo? Mire, ellos lo llevaban a Jerusalén, y en Jerusalén lo llevaban en un tiempo que eran unas fiestas, las fiestas de la Pascua, que tardaban unas semanas esas fiestas. Entonces, si alguien vivía lejos y no podía llevar todo el producto porque era mucho, ellos tenían que vender lo que tenían, agarraban el dinero y cuando llegaban a Jerusalén, entonces compraban todo lo que necesitaban para participar en la fiesta y dar sus diezmos. Y el que vivía cerca llevaba entonces el producto que tocaba dar. ¿Qué hacían en esa fiesta con los diezmos? Primero, disfrutaban del diezmo. Léalo para que usted se dé cuenta. Es decir, ellos agarraban el diezmo y agarraban una parte del diezmo para disfrutar del diezmo. Es decir, compraban carne, hacían parrilla, compraban que beber, hacían una fiesta y comían del diezmo. Si llevaban el dinero, compraban. Si llevaban el producto, agarraban el producto y comenzaban a comer. Eso mostraba que Dios les había bendecido frente a los demás. Disfrutaban. Fíjate que si tú tienes una dificultad y te queda el diezmo, ¡ay! No se puede tocar porque puedes caer bajo maldición. Y Jesús les reclamó a los judíos eso, les dijo, si sus padres están pasando necesidad, ustedes les niegan el ayudarles porque dicen, no, esto fue lo que aparté. ¿Sí se recuerdan de esa escritura? Bueno, mira, ellos disfrutaban del diezmo. En medio de ese disfrute, ellos tomaban una parte y decían, sacerdote, esta parte es para ti, porque tú no tienes herencia entre nosotros, sino que tu herencia es Jehová y tu trabajo es en el templo, entonces esta parte es para ti, sacerdote. Después veían a la viuda. Esta parte es para ti, viuda, porque tú te quedaste sin esposo y en nuestra cultura tú no trabajas. Te vas a morir de hambre, así que te ayudo, viuda. Veían al huérfano. Huérfano, esta parte es para ti. Así que el diezmo primero tenía una idea de ahorro para que disfrutes. Algo así como lo que se hace hoy día, vacacionar, ahorrar para vacacionar. ¿Cuántos vacacionan aquí? Pero también tenía una idea social. Una idea social. Te estoy diciendo que eso era el modo en que lo practicaba el judío, los que estaban bajo la ley. Te voy a leer Deuteronomio 14, 22, 28. Dice, indefectiblemente. Estas palabras son raras. Indefectiblemente es no dejará de ser. Indefectiblemente, judío, que estás bajo la ley, que estás bajo el antiguo pacto, diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Cada año. Y comerás delante de Jehová, Deuteronomio 14, 22, 28. Lo revisa. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu... ¿Qué comerás? Le preguntamos en la Escritura. ¿Qué comerás? El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo,
por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Así que no son vacaciones solas, sino con la familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, esta es otra cosa que tiene el diezmo judío. Ahorita se lo explico, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, quiere decir que el extranjero también. Yo soy extranjero, ¿ok? Doble. Y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, que tus manos hicieran. Ok. El diezmo era anual, pero cada 3 años tú tenías que contar el diezmo de los 2 años anteriores más el diezmo de ese año y sacar todo. O sea que se diezmaba sobre el diezmo. ¿Qué tal? Apagué esto. ¿Alguien me ayuda aquí? Entonces, diezmaban sobre el diezmo. Mi pregunta es, ¿alguien querría hacer esto? ¿Querrías tú hacer esto, todas estas ceremonias, todos estos ritos? Estudiar profundamente lo que ellos hacían, lo que Dios les había mandado hacer, y entonces comenzar a realizarlo. Había que hacerlo perfectamente de esa manera, o si no, se estaría violando la ley. Ahora, el dar en el nuevo pacto es diferente que en el antiguo pacto. Dar en el nuevo pacto es muy diferente que el dar en el antiguo pacto. ¿Ok? ¿Por qué es muy diferente? Primero, porque en el antiguo pacto decía que tú tenías que dar para ser bendecido. Pero en el nuevo pacto te dice que tú eres bendecido para dar. Y es muy diferente. Es muy diferente. Una cosa es que tú seas motivado a dar para ser bendecido, a que entendiendo que eres bendecido, entonces tengas la motivación para dar a los demás. ¿Sí? Entonces lo principal en el nuevo pacto es la generosidad de corazón, que es el primer elemento. Tu generosidad, lo que importa es lo generoso que eres, no lo que buscas obtener, sino lo que tienes para dar. Denme unos segunditos aquí, que surgió una emergencia. Bien. Entonces, en el nuevo pacto
no muestras obediencia, sino muestras generosidad. Segunda de Corintios 9, del 5 al 6 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Corintios, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, miren, que nadie les imponga nada. Si ustedes van a dar, que no sea por una exigencia, que no sea por una imposición, que no sea por ninguna ley, sino que si vas a dar, sea por tu generosidad. Y lo que se da por generosidad está fuera de la ley y por lo tanto no tiene que ver con una obediencia o desobediencia. A ver, cuando tú das, lo que muestras es generosidad. Si no das, no hay problema, no estás transgrediendo ninguna ley, pero estás mostrando que tu corazón no es generoso. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Segundo, en el nuevo pacto, dar no es obligado, es por la voluntad de cada persona. Que tú des aquí en la iglesia o des a otra persona no es obligación. No hay ninguna ley que te obligue a ti a dar, ninguna ley divina. Tiene que ser por voluntad. Importa más tu actitud y la motivación por la cual estás dando que lo que estás dando. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Escuche bien, cada uno dé como propuso en su corazón. Y proponer en el corazón está hablando de voluntad, de decisión. Está diciendo, no des por obligación, no des por una ley judaica, no des por una esclavitud de una ley que te está diciendo que debes dar. Debes dar porque has decidido hacerlo. Cada quien dé como propuso en su corazón. Y entonces Dios se va a las actitudes, a los motivos que son más importantes en el dar. Dice, si has propuesto dar, entonces no lo hagas con tristeza. Es que el que propone dar, la tristeza no llegará a su corazón. Pero aquel que está esclavizado a una ley que tengo que dar, porque si no la maldición llega a mi vida, la tristeza llega a su vida. Te estás dando obligado. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Voy a hablar un poquito más adelante de esto, de qué es dar por necesidad. Y culmina diciendo, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, no estás obligado a dar. Y es según lo que hayas propuesto en tu corazón. Así dice el nuevo pacto. No estás obligado y das de tu voluntad, de tu decisión. Si tú decides no dar, eso es un asunto tuyo, propiamente tuyo. Y si decides dar, también es un asunto propiamente tuyo. ¿Ok? Dar muestra tu generosidad y no dar demuestra que no eres generoso ni agradecido. Bien. Lo tercero, en el nuevo pacto no das para ser bendecido, das porque ya fuiste bendecido, que es lo que dije al principio. No das para ser bendecido, sino que das porque ya fuiste bendecido. Cuando dice, no por tristeza ni por necesidad, a eso se refiere. Algunas personas dan porque quieren la bendición. Es que estoy pasando una tremenda, pastor. No tengo comida en la casa, yo voy a dar para que Dios me bendiga. Está dando por necesidad.
No está dando por generosidad. ¿En quién está pensando el que da para ser bendecido? ¿En quién está pensando? ¿En aquel que está recibiendo o está pensando en él mismo? ¿Cuántas veces hemos dado así? Cuando doy a la iglesia no estoy pensando en la bendición que va a llegar a la iglesia, estoy pensando en mi bendición. Es más, estoy dando por mi bendición. Le voy a dar a un necesitado porque yo quiero que Dios me bendiga. ¿En quién estoy pensando? ¿En el necesitado o en mí? Primera de Corintios 16 del 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan todos ustedes también de la manera que le ordené o instruí a la iglesia de Galacia. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Ahora, el apóstol le está diciendo, según hayas prosperado, aparta y da. ¿Qué está llegando primero? ¿La prosperidad o el dar? ¿Qué llegó primero ahí? ¿La prosperidad o el dar? Porque Pablo está diciendo, no des para ser prosperado, sino según haya prosperado, da. Quiere decir que Dios primero te prospera para que tú muestres generosidad y des. A Dios nadie lo condiciona. No, Dios, voy a dar para que tú me bendigas. Dios bendice al que quiere bendecir. Dios decide a quién y a quién no. La Biblia dice que Él hace al rico y hace Él decide a quién darle y a quién no. Y hablando de oportunidades, Él dice, cuando yo abro nadie cierra y cuando yo cierro nadie abre. Es un asunto de Dios. El que está en el nuevo pacto cree por fe que Dios lo está bendiciendo ya. Y las bendiciones que faltan llegarán. Y solamente tiene que estar dispuesto a ser agradecido en dar según Dios lo vaya prosperando. ¿Sí se entiende? Cuarto punto en este tema financiero en el nuevo pacto es que no existe un diezmo como medida obligada. Escuche bien. En el Nuevo Testamento no existe el diezmo como medida obligatoria. Por decir algo como este me pueden sacar del pastorado en esta organización. Pero la verdad es que no existe un diezmo como una medida de obligación para que tú des. Es como que estás obligado a dar diezmo. No existe eso, hermano. En el nuevo pacto no existe el diezmo. Búsquenlo en las escrituras. No existe en realidad. Y si tú no das tu diezmo, tranquilo, no te vas a ir para el infierno. Ni estás en pecado, ni Dios te va a dar con un rayo, no va a pasar nada. Solo que no estás mostrando generosidad. Solo que Dios te está bendiciendo y te estás quedando con todo. Solo que no estás mostrándote como un cristiano verdadero, porque Jesús nos mostró con su ejemplo que es necesario dar. Y más bienaventurado es dar que el que recibe. Pero no hay un diezmo como obligación. Mira, la medida de lo que das también es importante para Dios, porque tu generosidad es manifestada según lo que das, no según lo que no das. Y es importante la medida en que tú das, segundo, porque según sea tu generosidad, así va a ser la medida de Dios en prosperarte. Dios te va a prosperar. De eso no hay duda. Dios te va a prosperar. ¿Cuánto creen eso? Pero la medida en que Dios te prospere es según sea tu generosidad. Y por eso es que Pablo dice, el que siembra mucho, recoge mucho. Y el que siembra escasamente,
recoges escasamente. Pero hablando de la medida de bendición que Dios te va a dar, pero ya Dios te va a bendecir, no hay duda de eso. Pero nos preguntamos entonces, si estoy en el nuevo pacto, ¿qué medida hay para mí? ¿En qué medida debo yo dar? Si en el antiguo pacto se puso una medida del 10%, ¿cuál es mi medida en el nuevo pacto? La respuesta ya la dijimos en el versículo último que leímos. Pablo dice, según hayas prosperado. Según hayas prosperado. Esa es una medida. Según sea tu prosperidad, así debe ser tu dar. No sé si me comprenden. No es una medida del 10%, es una medida de acuerdo a la prosperidad que Dios te da. Es decir, que lo que tú vas a dar debe ser consecuente con lo que ya Dios te está dando. Por eso es que no puedes dar para ser bendecido, porque ¿cómo conocerías entonces la medida si aún no sabes la bendición que Dios ha derramado para ti? Pero entendiendo que Dios te bendice y percibiendo la bendición de Dios, entonces según lo que Dios te haya dado, entonces en proporción tú das. ¿Sí se entiende? Mira, si tú quieres dar el 10% de lo que Dios te permite tener, no está mal. Pero lo que debes entender en esta mañana es que no hay una ley que te obliga. Si ese 10% que tú estás sacando y lo estás dando es proporcional a la bendición que Dios te está dando, está fino. Tienes una medida para mantener un orden y lo haces. No está mal dar el diezmo o dar el 10%. Solo que debes entender que como estás en el nuevo pacto, no estás obligado a hacerlo. No estás obligado a hacerlo. Ahora, como no tengo una medida fija, sino según sea la prosperidad, los vivos preguntan, ¿y qué pasa si doy el 5%, pastor? Porque no hay una medida fija, sino según sea mi prosperidad. Y estoy diciendo que no necesariamente tiene que ser el 10%. Así que, oye, qué bueno, porque puedo dar menos. ¿Qué pasa si doy el 5%? Bueno, yo te preguntaría, ¿ese 5% representa o es consecuente con la bendición que Dios te está dando? Si ese 5% es consecuente con la bendición que Dios te está dando, dalo. Dios lo acepta. Está bien. Pero si el 5% no representa o no es consecuente con lo que tú estás recibiendo de Dios, entonces tu medida no está mostrando mucha generosidad. Hay creyentes que dan el 10% y ese porcentaje no se corresponde a la bendición que Dios está derramando sobre ellos. Te explico. Hay gente a quien Dios lo está bendiciendo tanto, 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 que dando el 10% no muestra generosidad. Debería dar más para mostrar generosidad. Así que el diezmo en el nuevo pacto no determina una medida. Porque la medida que coloca el Señor en el nuevo pacto es abierta. Y Pablo dice, es según hayas prosperado. Así que tú debes evaluar, cada semana, como dice el apóstol, evaluar cómo Dios me bendijo, en qué Dios me bendijo. No estoy obligado a dar esto, pero quiero ser agradecido con Dios que ya me bendijo y quiero ser generoso con los demás. ¿Sí se entiende? Para ir terminando, entonces vamos a probarnos si estamos en el viejo o en el nuevo. Yo pregunto, ¿estás dando por obediencia y obligación? Es decir, cuando das aquí en la iglesia o das a una persona, ¿qué es lo que está en tu corazón?
Es que yo soy obediente. Quiero ser obediente. Es que estoy obligado a dar en la iglesia porque si no, Dios no me bendice o si no, no parezco cristiano. ¿Cómo estás dando cuando das? ¿Es por obediencia? ¿O estás dando porque tu corazón es generoso? Porque nace de ti. Porque lo decides tú. Esa respuesta te va a indicar si estás en el viejo pacto o en el nuevo pacto. Otra pregunta. ¿Estoy dando para ser bendecido? ¿Estoy dando para ser bendecido? Esa respuesta te va a indicar en qué pacto estás. Y podríamos hacer esa pregunta en otras áreas. Por ejemplo, ¿sirvo en la iglesia para ser bendecido? ¿Acaso el servicio no debe ser una muestra también de agradecimiento porque ya fuiste bendecido? ¿Vengo al culto para ser bendecido? ¿O vengo al culto porque ya fui bendecido y quiero glorificar y exaltar el nombre de Dios? Es más, como dije hace unos días atrás, si Dios no nos diera una bendición más, ya todo está pagado porque ya nos dio a Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué das? ¿Para qué das? ¿Para ser bendecido? Otra pregunta. ¿Das el diezmo como medida porque piensas que Dios lo manda así? ¿Cuál es tu medida de dar? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? ¿Viendo el diezmo como una obligación? ¿O tu medida es libre? ¿O tu medida es según la prosperidad que Dios traiga a tu vida financieramente hablando? ¿Cómo es tu medida? Otra pregunta. ¿Piensas que el diezmo le pertenece a Dios y por eso se lo debes dar? El 90% es mío y el 10% es de Dios. Y como es de Dios, va para Dios. Dios, quita lo tuyo. Agarra ahí. Lástima que no puedo agarrar lo tuyo, pero el 90 es mío. Se va, es tuyo, Señor. Te pertenece eso y yo me quedo con el 90. ¿Acaso todo no es de Dios? Esa respuesta te va a indicar si estás en el antiguo o si estás en el nuevo. Porque en el nuevo no hay una ley. O el que es nacido de nuevo no necesita una ley para hacer lo que es de la ley. Porque el Espíritu le vivifica y lo hace nuevo y lo conduce a mostrar todo lo que es el fruto, su fruto, hacia los demás. Y los frutos del Espíritu son amor, paz, y entre ellos está la bondad, la benignidad, que podemos decir que es una muestra de generosidad, la templanza, el dominio propio, saber que no podemos o no debemos gastarnos todo, sino mostrar a los demás amor. ¿En qué pacto estás? ¿En qué pacto estás? Yo creo que debemos liberarnos de ciertas cadenas de esclavitud, de ciertas formas de vivir el Evangelio que son del antiguo pacto. Que son del antiguo pacto, que no describen lo nuevo de Jesús, lo nuevo del Señor. Amén.